ya estamos de regreso. Volvimos ya de esta breve pausa. Dejamos a nuestro colega Bernardo Sánchez y su nueva propuesta viene. Sí, muy estuve viendo interesante. En redes sociales, sí. Muy interesante. Sí, muy bueno. Y ya está con nosotros, como ustedes pueden ver a través de sus pantallas, y se lo comentamos también para quienes nos escuchan. Está con nosotros don Levi Ramírez Vargas, director del Departamento de Educación, como día miércoles, ¿no es cierto?, para conversar un interesante tema sobre esta nueva Constitución. ¿Cómo está, don Levi? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación, por este espacio. Felicitar a Pablo también por esta nueva felicidad que se incorpora a su vida, así que sea de éxito y bendiciones, obviamente, para usted y para todos los que componen su familia. Bueno, sí, efectivamente estamos acá nuevamente para seguir conversando sobre este importante hecho. Siempre se limita a lo político, pero lo que vamos a decidir como ciudadanía el 4 de septiembre no es solo político, sino tiene que ver con nuestra vida cotidiana, no en lo elemental al día siguiente, pero sí con el tiempo va a ir construyendo ideas que algunas personas han redactado y han propuesto para que nosotros los ciudadanos, las ciudadanas podamos decidir y podamos obviamente votar este 4 de septiembre. Antes que eso me quiero referir y particularmente entregarle la información a nuestros padres y apoderados, a nuestras comunidades, a nuestros estudiantes, bueno, ya retomamos con fuerza el segundo semestre. Esta semana comenzó de la misma forma como terminamos la primera etapa. Ya la próxima semana el sistema escolar en nuestra comuna retoma su actividad de manera normal, como era antes de los tiempos de pandemia. Eso significa que vamos a tener jornada escolar completa. Ahí deben consultar en cada uno de esos establecimientos cuáles son los horarios de salida, que van entre las 3:30 a 4:30, dependiendo si es básica o media y el establecimiento en los cuales puedan estar. Así que a prepararnos, organizarnos para que estos tiempos puedan estar nuestros estudiantes en las escuelas y liceos. Comentarles también que durante el primer semestre tuvimos varios hechos que nos llenaron primero de tristeza y de preocupación, que fueron hechos de violencia escolar que hemos estado atendiendo. Indicarles que hay reglamentos y protocolos, por ende pedirle a nuestros padres y apoderados, cuando toman conocimiento, cuando sus hijos, sus hijas hagan algún tipo de denuncia o información al respecto, se acerquen de manera inmediata a los establecimientos educacionales y puedan plasmar ahí, en este caso, su queja, su denuncia. Esto no se resuelve con la publicación de videos en redes sociales, que muchas veces está ocurriendo. Nos dedicamos a grabar cómo nuestros niños, cómo nuestras niñas se agreden, y eso es parte de lo que hemos intentado normalizar en redes sociales. Así que nosotros obviamente repudiamos ese tipo de hechos porque no contribuye, son menores de edad, son niños, son niñas las que están involucradas en esto. Así que pedirle a todas las personas que cuando ocurran estos hechos, obviamente nos colaboren, nos ayuden a que la normalización de estos actos de violencia, que no solo es física, también está la violencia psicológica, la verbal, todas aquellas acciones que hacemos, que no necesariamente es una agresión física hacia otra persona, pero sí pueden menoscabar la dignidad de un niño, de una niña, de un adulto, de una adulta. Así que todos llamados a poder seguir avanzando en este segundo semestre para que podamos tener espacios educativos libres de violencia escolar. Es difícil, sí, porque salen del colegio y encienden la televisión y lo primero que muestra la televisión es violencia escolar. Claro. Lo primero que muestran. Entonces, ahí a los padres y apoderados que tengan acceso a TV Cable del Sur, mejor háganlo ver el canal 4, el canal de escolar. Hay harta programación muy educativa, y hay harta propuesta educativa que efectivamente alejan a los niños de algo que se termina normalizando. Así que ese es como el llamado que quiero hacer en primer lugar, antes de comentar lo que corresponde al respecto en este sentido. Qué importante lo que está diciendo, porque hemos visto en todos los canales de televisión a nivel nacional
que esto ya se normalizó, que está ocurriendo en todos los establecimientos a nivel del país. Y lo otro que lo podemos ver, uno se mete a redes sociales y ha ocurrido en las comunas cercanas ayer, antes de ayer. Entonces es muy importante y relevante saber que en la comuna de Cabreros se está trabajando y está muy presente esto de la preocupación, sobre todo. Sí, hay harto esfuerzo, hay harta, como dices tú, Pablo, hay harta preocupación, hay harta ocupación también en resolver estas cosas, pero es un tema muy difícil de abordar, porque la violencia escolar tiene distintas aristas, tiene distintos orígenes. Hay violencia que ocurre por efectos de aquellas situaciones aprendidas en las casas, en los hogares, y aquí nosotros, ser súper enfático y súper claro y categórico con nuestros padres y apoderados. En nuestras escuelas no enseñamos violencia escolar, nos enseña la violencia en la escuela. En la escuela trabajamos lenguaje, matemáticas, intentamos que nuestros niños se colaboren unos a otros, por ende hay ciertos elementos aprendidos que se traen a los establecimientos educacionales. Así que tenemos un desafío, nosotros no estamos en la misma vereda todos ubicados, padres, apoderados, estudiantes, las escuelas y liceos, así que en esta construcción de ciudadanía, de sociedad, podamos tener presente que tenemos ahí una tarea importantísima. Para poder avanzar en lenguaje, en matemáticas, necesitamos tener establecimientos educacionales que estén en condiciones, en tranquilidad. Y va de la mano con la familia. No, yo sé que es súper difícil lo que voy a decir y lo digo de modo muy personal, pero si alguien es testigo o si yo sufro algún tipo de violencia como las que él mencionaba, es poder denunciar, es poder hablar, no quedarme callado. Yo sé que es súper complejo decirlo, pero por favor, a no quedarnos en silencio, porque si no eso es un círculo, tampoco normalizarlo. A veces decimos, no, es que son niños. No se puede normalizar. No, por supuesto. Yo creo que esa normalización, si no ocurre en el hogar, no va a ocurrir en el colegio, no puede ocurrir en el colegio, y ahí somos todos actores activos de la solución de esta situación. Tenemos ahí una tarea importante, tenemos reglamentos hoy día que van a ser súper drásticos con estas medidas, con estas situaciones, pero en el fondo el reglamento es una acción post-evento. Post-evento, entonces ojalá no se tenga que usar. Ojalá no se tenga que usar, y creo que ahí está el desafío que viene más para este segundo semestre. Qué bueno, Levi. Bien, habiendo dicho esto, vamos a adentrarnos en lo que hoy día vamos a ver, que son los derechos fundamentales. Veamos primero ese concepto, que son los derechos fundamentales y para qué nos sirven a nosotros. Bueno, el nuevo texto o la propuesta de nuevo texto constitucional tiene distintos capítulos. Cuando terminó el proceso de votación de las normas, de los distintos elementos que iban a componer, después vino un proceso de armonización que le dio podríamos decir, una estructura lógica y ubicó ordenadamente los distintos acuerdos que en este caso el Pleno de la Convención logró tener entre todos los constituyentes que fueron parte de ese proceso. Y uno de esos capítulos son los derechos fundamentales, ¿ya? Y los derechos fundamentales son aquellos reconocimientos que el Estado hace a sus ciudadanos y se autoobliga a que se vayan cumpliendo. Y significa que son aquellas garantías, podríamos decir, aquellas ayudas, usemos el concepto que nos sea más cómodo para definir esta situación, que nos permite a nosotros poder decir, bueno, este es mi punto base de partida, yo tengo como ciudadano de Chile acceso a este tipo de cosas, a estos bienes, a estos servicios, a estas garantías, a estas ayudas, y lo debo exigir. Y el Estado debe ser capaz de cumplir esos derechos y hacer que los gobiernos y que los actores, las distintas entidades que van conformando un país estén con ese fin inicialmente, que estos derechos fundamentales se vayan desarrollando en las personas, se vayan desarrollando en la ciudadanía. Y en este sentido volvemos a un punto que siempre yo lo expongo acá, que tiene que ver, hoy día que el dinero en Chile finalmente va a comprar y que no puede comprar.
Y ahí se van a ir definiendo algunas cosas. Cuánto hoy día muchos de los bienes y servicios a los cuales nosotros tenemos acceso depende mucho de nuestra capacidad de endeudamiento, nuestra capacidad de pago que podamos tener. Por ende, no necesariamente significa que yo soy acreedor de esa situación. Entonces, se van dando una serie de construcciones en este sentido, y que es muy bueno que nuestros vecinos, que nuestras vecinas, los apoderados en este caso, puedan conocer este capítulo, el capítulo número 2, derechos fundamentales y garantías. Ahí está puesto en este minuto en pantalla, y el artículo 17 es primordial y define la forma en cómo este derecho se debe percibir, o cómo yo como ciudadano lo puedo percibir. Los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Cuando uno toma ese párrafo, automáticamente aparece una serie de conceptos que son muy importantes que debemos tener. Primero, cuando hablamos de que son universales, significa que no depende de la situación de la persona o la condición de la persona para poder, en este caso, acceder al derecho, porque es totalmente universal. Cuando habla de que es inalienable, significa que me pertenece, que no me puedo despojar de ese derecho. Nadie me puede despojar de ese derecho, ni yo también puedo voluntariamente despojarme de ese derecho porque me pertenece. Entonces, estructuralmente, a lo mejor, probablemente, cuando uno comienza ya a conocer el texto y se va dando cuenta de cómo podrían quedar construidos ciertos derechos, por ejemplo, el de la salud, uno va viendo la estructura y uno puede a lo mejor suponer que pueden haber personas que financien su derecho porque a lo mejor van a tener acceso a financiarlo, pero el Estado garantiza que ese derecho, si usted no tiene cómo financiarlo, obviamente el Estado está obligado a cumplirlo. Claro. Cuando hablamos de indivisible, significa que no se puede dividir el derecho, no le puedo decir yo a usted, usted tiene el derecho a la salud, pero una salud solo hasta acá, porque estos elementos de la salud no se los vamos a considerar, no los vamos a dividir el derecho, o se lo vamos a entregar por parte del derecho. Entonces, cuando se va construyendo estas explicaciones, uno va entendiendo que los derechos fundamentales, estas garantías estatales que podemos tener como ciudadanos, van a tener un rol importantísimo en el futuro. Hoy día hay un debate que se va dando y que es bueno que los padres apoderados conozcan, que tiene que ver con la situación del financiamiento del derecho. ¿Cómo se financia el derecho? Porque es una pregunta muy atingente, es decir, perfecto, podemos tener un listado de derechos, pero ¿cómo el Estado va a hacer que estos derechos puedan estar ahí y puedan ser parte de la realidad? Hay un estudio económico actualmente que hoy día hay muchos de estos derechos que sí el Estado los entrega, pero no están garantizados, por ende no depende puntualmente, depende mucho de la voluntad de los gobiernos, de la política pública del momento, y no necesariamente de que algo que yo pueda hacerlo exigible. Y ahí está la diferencia entre lo que significa un derecho garantizado en la Constitución versus a una política pública que dura 4 años y que va a depender de los gobiernos de turno. Entonces tiene una interpretación muy importante el concepto. Y yo fundamental también me quiero referir al artículo 18. ¿Quiénes tienen acceso al derecho? ¿Quiénes van a poder ser actores que van a exigir el derecho fundamental? Las personas naturales son titulares de los derechos fundamentales. O sea, por el solo hecho de vivir en Chile y tener una ciudadanía, vamos a tener esa posibilidad de exigir esta condición. Ahora vamos a conversar directamente sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sí, hay un apartado súper importante que es el artículo 26, y por qué es bueno que lo podamos reflexionar y conocer, porque de alguna forma este texto, y yo quiero dejar súper claro que la valoración de lo que estoy exponiendo lo haga cada persona, y acá yo no estoy indicando por qué la persona puede votar o no puede votar, simplemente estoy representando lo que el texto dice, claro. Y el artículo 26
Particularmente, a diferencia del actual texto constitucional, es explícito en nombrar a las personas con discapacidad. Los nombra y dice, bueno, el artículo 28. Hoy día dos conceptos. Sí. Primero con personas con discapacidad. Con discapacidad. Artículo 28, perdón. Artículo 28 del nuevo texto constitucional. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución. O sea, lo primero que señala es que los derechos fundamentales que esta carta trae, y en general todo lo que está acá, le pertenecen también a las personas con discapacidad, ya sea una discapacidad temporal o permanente. Ahí hay una diferencia sustantiva que hay que tener presente. Y al señalar esto significa que, por ejemplo, si este texto define que es un derecho el acceso al trabajo, claramente una persona con discapacidad puede solicitarlo. ¿Y qué va a ocurrir? Que en este caso las fuentes laborales tienen que considerar también la inclusión de personas con discapacidad dentro de sus espacios laborales. Hoy día existe por normativa una contratación si mal no recuerdo, cerca del 1% de la dotación tiene que tener la condición de discapacidad. Puede normalizarse este proceso. Y dice que toda persona con discapacidad, punto 2 del artículo 28, toda persona con discapacidad tiene derecho al goce y ejercicio de su capacidad jurídica con apoyos y salvaguardias, según corresponda a la accesibilidad universal. A eso tiene derecho, en este caso puntualmente las personas con discapacidad, a la inclusión social, a la inserción laboral y a la participación política, económica, social y cultural. O sea, primero dice el texto, el artículo 28 dice que las personas con discapacidad tienen derecho a lo que la Constitución establece. Estábamos iniciando. Correcto. Que es universal. Es universal. Por ende, no hay un espacio en el cual se les puede dejar afuera. Pero a su vez, en el punto 2 del artículo 28 es súper explícito en indicar algo concreto frente al tema de la discapacidad. Dice que según corresponda, porque claramente la necesidad en la discapacidad es distinta o el requerimiento es distinto, pero dice que le corresponde a ellos el acceso universal, la accesibilidad universal, la inclusión social, la inserción laboral y la participación política, económica, social y cultural. En Chile, hace muy pocos años que el voto, por ejemplo, viene si no mal no recuerdo, en braille o en una codificación que en este caso una persona con discapacidad visual puede votar. Entonces, se requiere una serie de elementos para ir ampliando esta capacidad. Nosotros, como organización de educación, por ejemplo, tenemos los talleres laborales, el taller laboral, particularmente en el Liceo Manuel Sañarto, que tenemos ahí el desafío permanente de conectarlo con el mundo laboral real. Y ahí creo yo que nos queda una tarea gigantesca, porque yo entiendo también a un empleador, no es algo que pueda adoptar de la noche a la mañana, claro, porque tiene que crear las condiciones también. Exacto. Para eso. Pero hay que decirlo, hay varios liceos y esto no es común. Lo que se está haciendo acá. Correcto. Y de la forma que se está haciendo, y ha sido un paso gigantesco para los alumnos. No, por supuesto. Nosotros ahí hay dos desafíos, particularmente en el tema de la discapacidad en el liceo más. Queremos ampliar la edad en la cobertura. Y ahí hemos iniciado un trabajo exploratorio para que no se limite a los 24 o 26 años, sino podamos tener muchos más años. Y lo más relevante es conectarnos con el mundo laboral, para que aquellas capacidades que se están instalando puedan ser una realidad. Volviendo a esta lógica constitucional, eso es una política que no necesariamente se ejecuta en todos lados. Al estar acá como algo declarado, el Estado está mandatado a que genere las condiciones. Y esto no puede ser en el futuro como una simple norma. Esto es algo que debemos prepararnos, debemos educarnos, porque hace años atrás nosotros muchas veces creemos que la forma en que percibimos hoy día la realidad, la sociedad, es algo que ha sido siempre así, pero
esto ha sido un proceso evolutivo permanente. En el año 1810, cuando logramos nosotros la independencia de Chile, se discutía en Chile si la esclavitud era legal o no. Entonces uno dice, pero ¿cómo? En esos tiempos era un debate muy profundo definir si las personas podían ser libres o no, y si la esclavitud iba a ser algo que iba a existir en Chile. Y así los procesos evolutivos. El voto femenino recién aparece a mediados del siglo XX, recién aparece ahí. No es algo que haya estado siempre. Entonces, son procesos que se han ido adoptando, que se van transformando la realidad. ¿Nos referimos al otro artículo? Sí, vamos a conocer un concepto de derechos de personas neurodivergentes, que es un concepto nuevo relativamente, ¿no es cierto? Correcto. ¿A qué nos referimos con neurodivergentes? Bueno, la neurodivergencia es para referirse a aquellas personas que con una condición neurológica distinta a la que nosotros entendemos, no sé si usar la palabra normal es lo correcto, pero a lo habitual. Y creo que es el concepto correcto. Y la neurodivergencia, la neurodiversidad se ha ido instalando como una explicación para poder nosotros comprender ciertas diferencias que no necesariamente la vivimos todas las personas. ¿Ya? Un diagnóstico TEA es neurodivergencia, es la neurodiversidad, porque es una condición, no es algo que se trata, no es algo que se mejora, y ahí bajo a la lógica, no quiero que se encasille lo que estoy planteando, pero nosotros buscamos la mejora porque entendemos que es una discapacidad o que es algo que no es habitual, no es común, pero con el tiempo hemos ido aprendiendo que la neurodiversidad es algo que existe, que es algo que tenemos que entre todos entender y desarrollar. Y particularmente este nuevo texto constitucional hace una mención explícita a esta condición, a esta situación, que es el artículo 29. El artículo 29 señala: el Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos reconocidos en esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de derechos ratificados y vigentes en Chile. Entonces, acá nuevamente hace explícito dos elementos de garantía al respecto sobre esta concepción. Primero, que todo lo que la Constitución defina, una persona neurodiversa tiene que ser sujeto de derecho, pero después hace elementos muy particulares a esta situación y se mandata al Estado a lograr y garantizar una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos reconocidos en esta Constitución. Usa el concepto de capacidad, define que hay espacios en los cuales se va a movilizar. Claro. Entonces, no es una declaración de maximalismo frente a esta situación, sino dice, bueno, de todo lo que sea capaz, debemos garantizar que esos espacios estén ahí instalados. Las condiciones para ello. Nosotros con el tiempo hemos ido entendiendo muchas cosas, hemos ido aprendiendo también, porque creo yo que las personas, nosotros los seres humanos, nacimos dentro de un entorno familiar, cultural, que no necesariamente tiene cánones culturales o podríamos decir valóricos que el resto de la comunidad. Y cuando uno ya empieza a desarrollar y a interactuar con otros, vamos entendiendo que somos distintos, somos muy distintos. Y primero hay que dejar súper claro que eso no significa que la carga valórica suya, la mía o la de Pablo nos hagan enemigos frente a un hecho, sino es que hemos sido formados bajo ciertos cánones que con el tiempo vamos a tener que ir cambiando, porque si a mí desde pequeño me enseñan que la esclavitud es algo que yo puedo exigir como derecho, voy a crecer pensando en eso y de repente me voy a encontrar con una realidad que es distinta, y eso no tengo por qué entenderlo un día para otro, pero sí
mi deber en este caso es poder comprender y dar los tiempos para que esos procesos de formación se vayan desarrollando, porque a medida que avanzamos como ciudadanos vamos desarrollándonos. ¿Cómo le llamábamos antiguamente a la discapacidad nosotros? ¿Cómo se le llamaba comúnmente cuando nos referíamos y pensamos que era un muy lindo concepto? ¿Un discapacitado? No, bueno, ahora le llamamos discapacidad, pero ¿cómo le llamábamos antes? Hablábamos de las famosas capacidades diferentes, ¿se acuerdan? Sí. Y se ocupaba el concepto de la capacidad diferente. Y no es una capacidad diferente, es capaz. Pero en una condición de discapacidad. Y esa condición de discapacidad puede ser un acto de permanente o algo transitorio. Si usted, jugando fútbol, que no creo, no hace deporte, ¿sí? Pablo, poco. No, porque soy muy bueno. Perdón. Lo puede identificar ahí mis colegas. Claro, usted se lesiona y tiene una fractura, va a estar un tiempo con una condición puntual de discapacidad. Entonces, ese concepto no lo aplicamos hace mucho tiempo. No, correcto. Nosotros como que le buscamos el ajuste, y en el fondo era, y se van asumiendo. El concepto de neurodiversidad, nosotros no lo entendíamos. Hablar de condición tampoco lo entendíamos, porque las primeras informaciones que teníamos nos llevaban a verlo esto desde otra perspectiva. Muchos años atrás esto se ocultaba. Claro. Se ocultaba. Así es. Y no se visualizaba. Las personas tenían temor o vergüenza de exponer a un menor o a un familiar con una discapacidad, por ejemplo, cognitiva. Y con el tiempo hemos ido aprendiendo que esto es algo que existe y que tenemos que desarrollarnos todos en comunidad. Tenemos que adaptar. Correcto, adaptar y aprender unos con otros. Así que aquí dejar solo esta información puntual, invitarlos a que revisen el texto constitucional y particularmente, correcto, a seguir informándonos. Artículos 28 y artículos 29 al respecto hablan puntualmente de las personas con discapacidad, el artículo 28, y la neurodiversidad, el artículo 29. Solo señalar como último aspecto del 28, en el caso de la discapacidad, el punto 3, Pablo, ahí se lo puede ver o mostrar. El punto 3 dice, ahí está: la ley establecerá un sistema nacional a través del cual se elaborarán, coordinarán y ejecutarán políticas y programas destinados a atender sus necesidades de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado. Acá el artículo 28 no solo hace una declaración explícita a la discapacidad y a lo que se les debe, a lo que debe desarrollar el Estado para sus derechos, sino en el punto 3 es explícito en indicar cómo se va a lograr esto y mandata al Estado a crear una entidad responsable, capaz de llevar estos elementos como un solo canal de trabajo o unir en este caso los distintos ministerios que van a ser responsables de ejecutar este tipo de política pública. Qué interesante, porque hasta el momento no había escuchado nunca un pronunciamiento con respecto a esto. No, por supuesto. Siempre se habla, es tabú, pero ahora se está viendo de forma oficial. No, correcto. Yo creo que se van dando ya, se van ampliando estas cosas y el deber de nosotros siempre es informarnos. Yo insisto, aquí no hay enemigos. Yo me duele un poco ver en la televisión cómo se muestran dos grandes bandos que son casi totalmente opositores frente a la realidad. Ninguno de ellos quiere, a mi juicio, construir un mal país, sino se ofrecen distintas vías para lograr fines y votos de sí o no, así de simple. No es tan malo que eso, no es más mal que eso. Bueno, llamamos a informarse por los canales que corresponden, ¿no es cierto? Aquí nosotros estamos viendo. Yo les trajo un regalito a ustedes dos. ¿Ah, sí? Esto, les trajo un regalito, uno para usted, es una copia del texto constitucional para que lo puedan revisar. Ojalá Pablo lo revise. No, yo ya lo estoy leyendo. Ojalá Pablo lo revise. Excelente, muchas gracias. Esto lo encargué por Mercado Libre con mi revisión por la boleta, por si acaso, así que preguntan. No, muchísimas gracias. Sí, están disponibles, así que para que lo puedan revisar y analizar ahí en detalle. Bueno, si usted no tiene este texto, si no lo tiene aquí como nosotros tangible, lo puede ver acá en la página web que estamos viendo en pantalla, ¿no es cierto? Ahí está saliendo.
Perfecto. Ahí está la página oficial donde se puede descargar el texto, porque no era el primer texto que estábamos mostrando, ¿no es cierto? Correcto. Este es el definitivo. El definitivo. Entonces, Sí. www.gov.cl/Chile vota informado. Perfecto. Ahí lo pueden descargar Igual de pueden forma. escribirnos a nuestro número de Exactamente, teléfono sí. si tienen alguna duda y el próximo miércoles Sí, podríamos con gusto, aclararla. con gusto. Así que Sí. ahí nos puede escribir si tiene alguna pregunta, algo que quiera aclarar sobre este texto. El próximo miércoles El podríamos próximo miércoles conversar. vamos a hablar sobre el derecho a la educación. Excelente. interesante. Como viene. Excelente. Ahí nos puede escribir al más 56 Sí, 997951 Y lo Yo podemos insisto ver. que ese teléfono tiene como 15 889. números. No, está bien. Está bien. Me confirman abajo que está Don bien. Levi, muchas gracias Un por gusto. haber estado otro miércoles más con nosotros. Lo esperamos el próximo miércoles, si Dios así lo quiere. Muchas gracias a nuestros vecinos que hoy nos acompañaron a través de TVC Mi Canal. Esto es Escuela Activa Radio TV, ¿no es cierto, Pablito? Así es. Muchas gracias. Y nada, agradecido por el texto, porque yo no lo tenía Lo supuse. en forma digital. Me parece. Así que es diferente leerlo en papel. Sí, Eso sí. se puede subrayar. Sí, Ah, sí. excelente. Para hablar con razón de lo que uno está hablando, ¿cierto? Sí, Para no sí. caer en falacias. Sí, sí, lo más importante. Excelente. Muchas gracias. Nos vemos el Hasta luego. viernes. Nos vemos. El viernes, si Dios quiere.